Reanudamos el ciclo Eucasa y sus autores, esta iniciativa editorial de la Universidad Católica de Salta para convocar a los autores con los cuales trabaja. Les quiero recordar que hace poco tiempo conversamos con la directora de la editorial, Rosana Caramela, nos contaba los proyectos, la forma en que se procesan los libros, cómo es el contacto con los autores y cómo viene trabajando la editorial. Como parte de este primer ciclo que hicimos, habíamos tenido también una charla con Claudio Rama, este importantísimo autor y especialista en educación a distancia, que ha tenido 2 libros editados con Eucasa y también está en edición un tercer texto. Como parte de esta iniciativa tenemos ahora a la responsable de marketing de Eucasa, a Mariana Remaggi, que nos está acompañando acá en este momento, para que nos cuente una iniciativa interesante también desde el punto de vista del vínculo con los autores, y es que Eucasa está trabajando en una colección de texto. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Bueno, ¿nos contás un poquito en qué consiste esta colección? Están preparando, o empezando a preparar, mejor dicho, una colección interesante. ¿Nos puedes comentar un poco? Sí, se trata de un convenio que tenemos para llevar a cabo un proyecto de coedición con el Instituto de Estudios Históricos de Salta, San Felipe y Santiago. Y bueno, la colección se está comenzando a preparar, como bien vos decías. Tiene prevista una publicación de 24 títulos aproximadamente que se van a ir ejecutando a lo largo de 2 años en distintas tandas lanzamientos, vendrían a ser. Esta colección está pensada como una colección homenaje a distintos personajes y personalidades, figuras de la historia salteña que se han consagrado a lo largo de los años como representantes o referentes del aporte que se hizo desde Salta hacia la política y la historia y la cultura de la nación argentina. El propósito de la colección es rescatar del olvido eventualmente a estas figuras tan importantes que han marcado estos aspectos en toda la nación, en todo el país, ¿sí? No solamente ha quedado su contribución en un aporte localista, sino que ha ido más allá y como decía, se han consagrado de manera muy fuerte en estos ámbitos y en estos espacios nacionales. Estamos hablando de personalidades como Martín Miguel de Güemes, por supuesto, el coronel Moldes, Indalecio Gómez. Luis Burela puede ser también. ¿Cómo? Burela. Burela, sí. Desde el espacio del arte y de la literatura hablamos de Juan Carlos Dávalos, de Lola Mora, retomando la historia también y la política, Macacha Güemes y las heroínas salteñas. Mariana, Eucasa ya trabajó en otras colecciones. Esto es una pregunta por un lado, y por el otro, ¿exige un trabajo diferente desde el punto de vista editorial una colección? ¿Qué otras colecciones trabajó Eucasa hace poco, digamos? Bueno, recientemente tenemos la colección precisamente de la historia de Martín Miguel de Güemes y de la independencia argentina, escrita por Bernardo Frías, que consiste también en un rescate muy importante que se llevó a cabo en conjunto con el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta y la Comisión del Bicentenario, y que consiste en 6 tomos muy gruesos, volúmenes muy importantes, sobre la historia de la independencia argentina a raíz o a partir del estudio de la guerra gaucha, la guerra independentista liderada por Güemes desde Salta y con todos los personajes y las personalidades políticas e históricas que estuvieron de una u otra manera involucradas en esta gesta, ¿no? Volviendo a esta nueva colección con el Instituto de Estudios Históricos San Felipe y Santiago, sí. ¿Cuándo tienen previsto, o más o menos previsto, porque estamos viviendo un momento delicado en todo sentido, seguro, para la humanidad entera, sí. Largar los primeros textos o poner en circulación, mejor dicho, las primeras tiradas? Eso sí. Es una previsión difícil en estos tiempos. Pero... Es una previsión difícil en estos tiempos, pero tenemos pensado hacer un primer lanzamiento de los 5 primeros títulos sobre los que ya estamos trabajando, digamos, en una ejecución inmediata.
la tenemos prevista para septiembre. La idea es cada 15 días hacer la entrega de un ejemplar a los distintos puntos de distribución con los que trabajamos y que pueda estar en manos del lector y del interesado. No te diría una fecha exacta, pero sí en el mes de septiembre, como te decía, un título cada 15 días aproximadamente. ¿Va a haber distribución digital de ese material? Por supuesto. ¿Se va a poder acceder, digamos, por ebook o...? Sí, de hecho, en primera instancia estamos apostando, y a raíz de los distintos impedimentos y demoras que hay en las imprentas y en los servicios de correo, lógicamente, estamos apostando en este momento muy fuertemente y de manera principal, te diría, a la publicación en formato ebook. Esto quiere decir un formato de un libro digital en la que las prestaciones de lectura son diferentes pero muy convenientes para el usuario final. Es un producto de lectura muy fácil de llevar y de leer, de vincularse con él, pero además también de transportar, porque lo podemos tener en nuestros dispositivos móviles, ya sea una tablet o un smartphone. Y es un libro que se puede adquirir a través de distintas tiendas digitales, como pueden ser Amazon o Google Play Book, que en general están ya los soportes instalados en los celulares que manejamos todos. Así que lo que quiero decir es que es de fácil acceso y para cualquier edad y para cualquier generación inclusive. Poder acceder a estos textos. Bueno, decimos entonces que se trata de la colección Aportes de salteños destacados a la vida cultural y política de la Argentina. Es un convenio de coedición con el Instituto San Felipe y Santiago y Eucasa, Editorial Universidad Católica de Salta. Mariana, ¿querés agregar algo más? Sí, comentar también a la audiencia que estas biografías tienen un aporte innovador o un aporte original que tiene que ver con el estudio que hacen los distintos escritores de los títulos que componen la colección desde el punto de vista de la intimidad de estas figuras, ¿no? No solamente del aporte de qué hicieron, sino de quiénes fueron. Hay como otro perfil, digamos. Sí, en su vida privada, en su intimidad, como decía, en la historia de su infancia tal vez, o de sus relaciones familiares, o por qué no también amorosas, sus vinculaciones, sus amistades. Entonces eso también me parece interesante rescatar porque es un aporte original, ¿no? Una innovación en este sentido. Para ver y volver a mirar a estos personajes que quizás ya todos conocemos o muchos conocemos desde otro punto de vista. Mariana, muchas gracias. Por favor, al contrario. Hablábamos recién con Mariana Remaggi respecto de esta iniciativa de coedición de una colección vinculada a el aporte de salteños destacados a la vida cultural argentina y a la vida cultural salteña, obviamente. Esto se hace en coedición con el Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos. Está con nosotros su presidente, el doctor Patricio Colombo Murúa. ¿Cómo está, Patricio? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, le pido por favor una breve reseña del Instituto San Felipe y Santiago, porque no todos lo tenemos presentes, no todos lo recordamos y no forma parte a lo mejor de nuestra cotidianeidad la tarea de esta institución. ¿Cuándo se creó? ¿Quiénes lo crearon? Bueno, en realidad tiene una historia bastante larga para lo que son las instituciones de nuestro medio. Fue fundada en el año 1936 por Monseñor Tabela. Pero alrededor de él había un grupo de intelectuales muy destacados, entre los cuales sobresalían, por ejemplo, Tilio Cornejo, que ya era un historiador conocido no solo en Salta, sino en el país. Juan Carlos Dávalos era otro de los que estuvo allí. Y una serie de figuras que después serían claves en el desarrollo de los estudios históricos de la provincia. Ustedes están preparando junto con la editorial de la Universidad Católica, como ya dijimos, esta biografía de salteños destacados en la vida cultural del país y en la vida académica, digamos, ¿no? Y política también. Y política, obviamente. Usted sabe, Patricio, que si uno entra a Internet puede encontrar la biografía de cualquiera de ellos, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia esta colección de esa biografía que nosotros encontramos en Internet, digamos? ¿Cuál es el planteo diferenciador en este punto? Bueno, hay un trabajo que ha hecho muy bien la
alguna entidad vinculada al gobierno salteño, que es el portal, ¿no es cierto?, de las personas ilustres de Salta. Pero obviamente que como la oferta de estas biografías es en Internet, en realidad son resúmenes, son bastante completos, muy bien hechos los trabajos, pero finalmente son muy escuetos en el sentido de que cuando uno quiere conocer algo más de la personalidad, no puede profundizar. Es decir, tiene sus limitaciones. Con todo, es un desarrollo interesante, que es muy interesante y que es importante no solo para los salteños, sino para toda la gente que nos visita o que tiene algún interés en estudiar nuestra historia o en conocer algún personaje de no fácil acceso, ¿eh? Ha habido figuras notabilísimas de salteños, pero que están oscurecidas porque nadie se preocupó por exaltarlas, y uno las puede encontrar en ese portal. De todas maneras, lo nuestro es algo más exhaustivo, aunque no tan intenso como someter a la gente que tiene interés en conocer nuestro pasado a tener que estudiar en un tratado. Por ejemplo, el fantástico, monumental trabajo de Bernardo Frías no es abordable por todo el mundo. Claro. Porque es voluminoso. Es demasiado voluminoso. Claro, no hay forma de desarrollarlo completo o de conocerlo completo, digamos, tan fácilmente. Por supuesto que para un estudioso del derecho es un placer, ¿no es cierto?, leerlo y profundizar en los temas, porque además está con su documentación, con su... Patricio, ¿me puede mencionar, a ver, cuáles son las personalidades de nuestra historia, nuestra cultura y los políticos que van a formar parte de esta colección? Mire, hay una gran cantidad en distintas épocas, pero lo interesante de estas biografías es que tienen relación con momentos críticos que vivió el país o la región. Por ejemplo, los primeros son los precursores de lo que fue la cultura, la industria, el trabajo de Salta. Por ejemplo, don Juan Adrián Fernández Cornejo, primera biografía. Segundo vienen la tanda de los hombres que ayudaron a Güemes a defender la patria, porque acá se habla de que Salta fue el antemural y no sé, que defendieron la frontera. No, defendimos la Revolución de Mayo, que si no hubiera estado Güemes, otro hubiera sido la historia del país. Sí. Así que en esto se ha hecho una injusticia respecto al rol de Salta y de Güemes en el contexto histórico del país. En ese momento, la defensa de la República Argentina, de la futura República Argentina, fue hecha por Güemes. Pero Güemes no estuvo solo. El primero que empezó con la idea de la guerra gaucha fue, por ejemplo, Luis Burela. Es uno de los que están biografiados ahí. En el portal, por ejemplo, está la biografía de Burela, pero como le dije, está muy sucinta. Valía la pena rescatar en toda su riqueza a este prócer, que en realidad dio toda su fortuna, era un hombre rico, era un hacendado, que sacrificó todo lo que tenía en pos de sus ideas acerca de la libertad y se sumó a Güemes y fue muy eficaz. Pero hay otros tantos, ¿no? Por ejemplo, está Moldes, que en realidad no actuó con Güemes, pero actuó fue un difusor fue un precursor de la Revolución de Mayo. Lo conoció a Miranda, al gran precursor de la libertad americana, y un poco el padre ideológico de la Revolución Bolivariana, de entonces, no la de ahora. Y bueno, fue uno de los difusores de toda esta idea. Moldes es una figura fascinante, porque aparte de todo fue un hombre que estuvo... militar de gran carácter. Militar de la mejor élite española. Sí, de Fuste, claro, sí. Aparte un gran espadachín, se hizo querer, admirar por el príncipe Fernando, que entonces no era rey todavía, porque un francés insolente, con toda esta soberbia que tenían los franceses, que habían derrotado a toda Europa, en un momento dado le faltó el respeto a los españoles, pero el que salió en defensa de ellos y lo retó a duelo y lo mató fue Moldes. Patricio,
Una cuestión vinculada a esta colección, porque usted también es autor de esta colección. Usted es coeditor, pero también es autor. ¿Qué se requiere como autor y para enfocar estos trabajos? ¿Cuál es la posición que adopta uno? ¿Por qué elige uno a unos sí y a otros no? Porque son muchas las personalidades. ¿Qué le pasa a usted como autor de esta colección? Bueno, los criterios de selección son los siguientes, porque como te dice, hay muchísimas figuras. Podríamos, por ejemplo, haber tomado una figura muy fascinante que es el chocolate Saravia. Pero en realidad el chocolate Saravia es una figura importante desde la batalla de Salta en adelante, pero en la decisión de lo que fue la guerra gaucha o la independencia, o en el caso de la organización nacional, en el caso de Facundo Zuviría con la Constitución, no tuvo parte. Entonces, a nosotros nos interesan personalidades que hayan tenido alguna significación también nacional, claro, no solo local. Está bien. Entonces, por eso, en el caso de Burrela, bueno, es uno de los que inicia la guerra gaucha, antes de Güemes. Un poco antes de Güemes. Esta falta de reconocimiento nacional a veces por parte de la gran urbe que es Buenos Aires, con todo el contexto que implica, ¿esta colección viene un poco a corregir eso también? Sí. Sí. Sí, porque por ejemplo, el caso de la historia oficial, la llama así una corriente de estudiosos de la historia, no es que sea oficial en sí, pero que es la que se impuso por el peso que tuvo, por ejemplo, Bartolomé Mitre, tanto en la política como en la academia. Fue un hombre muy importante desde el punto de vista de los estudios históricos. Tiene esas dos obras monumentales que son la historia de Belgrano y también la de San Martín. En el caso de estos hombres, como por ejemplo Mitre, hubo algunas polémicas, pero que no prevalecieron. Por ejemplo, Vélez Arfiel salió en defensa de lo que dice Mitre sobre Güemes. Sí. Mitre lo minimiza totalmente a Güemes, diciendo que era un caudillo, una especie de sujeto bárbaro y gaucho, por el hecho de que Güemes había sido un caudillo popular. Pero la visión de Mitre estaba sesgada, inclusive por su gran proximidad con el general Rondó, la proximidad de Mitre con Rondó. Entonces es una historia parcializada. Por otra parte, uno ve que Mitre siempre defiende a los oficiales de Buenos Aires, que fueron una desgracia. Para nosotros acá. No solo para nosotros. El Alto Perú se perdió por culpa de Castelli, uno, primo de Belgrano, pero nada que ver con Belgrano, por González Balcarce, por Martín Rodríguez, ¿no es cierto?, y por otros oficiales del mismo tipo, inclusive por la acción de Dorrego. Claro, que equivocaron, creo que equivocaron no solo estrategia, sino también comportamientos bastante reprochables, tuvieron mucho. Absolutamente, era un ejército indisciplinado. En el caso de Martín Rodríguez fue el causante de la muerte de un prócer como fue el fundador de Orán. ¿Para qué? Para robarlo, porque esta es la verdad histórica, está documentado. A Pizarro. Sí, sí. Bien, Patricio, le agradezco mucho, vamos a estar en contacto siguiendo, por supuesto, muy de cerca la evolución de esta colección, que va a tener a Francisco de Gurruchaga, a José Moldes, a Calixto Gauna, a Burela, a Martín Miguel de Güemes, a Macacha Güemes y las heroínas de la patria, a Facundo de Zuviría, Victorino de la Plaza, Indalecio Gómez, José Evaristo Uriburu, Carlos Serrey, Robustiano Patrón Costa, entre otros, en esta edición conjunta con la editorial de la Universidad Católica de Salta y el Instituto de Estudios Históricos San Felipe y Santiago. Hacemos una pausa y ya volvemos. Como secretario del Instituto San Felipe y Santiago nos acompaña el doctor Oscar Cornejo, que también deja la medicina y se dedica a la investigación histórica. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, usted es secretario del instituto, ¿verdad? Yo soy secretario del instituto, sí. Bueno, coménteme cómo es esto de dejar la medicina y pasar a hacer investigación histórica. Debe ser apasionante el cambio, además, ¿no? Y sí, es una trayectoria totalmente distinta, pero bueno, lo que pasa es que los médicos cuando nos jubilamos tenemos que hacer algo, buscar algo que hacer, porque si no, la mayoría
desaparece. Es difícil ocupar el tiempo. Es difícil ocupar el tiempo. Estamos acostumbrados los médicos a trabajar de sol a sol. ¿Y cómo se acerca usted a la historia y al instituto? ¿Cómo es esto? Bueno, me ha gustado siempre la historia y la genealogía. Y Gaspar Solá, que era miembro ya del instituto médico también, él me invitó para participar del instituto. Y ahí, bueno, ingresé yo al instituto con un trabajo sobre la historia de la radiología de Salta. Ah, claro, porque usted es médico radiólogo. Soy médico y radiólogo. Así que hice un trabajo sobre la radiología de Salta. ¿Y ese trabajo se lo puedo ubicar en la página del instituto? En la página del instituto, sí. Ajá. Y en esta colección, ¿a quién se dedica usted? Yo me dedico a don Juan Adrián Fernández Cornejo. ¿Y quién fue? Que fue un peruano que vino a mediados del siglo XVIII a Salta, desde su Perú natal, trayendo las primeras cañas de azúcar, que las trajeron a lomo de mula, y trajo también un ingenio, un trapiche desarmado para armarlo acá. Vino con gente idónea. Es muy interesante todo lo que, porque pasan a más de 5.000 metros de altura para venir. Él viene desde Locumba, que era su lugar natal, residencia, y donde ellos ya tenían, en el Perú tenían ingenios, pero resulta que Carlos III permite que se haga azúcar en el Río de la Plata, porque antes no se podía. Estaba prohibido. Estaba prohibido hacer azúcar, y entonces Carlos III libera la fabricación de azúcar en el Río de la Plata. Y aprovechando eso es que vienen, son 3 hermanos Cornejo que vienen. Primero viene uno que más o menos tantea y después vienen los otros 2. ¿Y este Juan Adrián Fernández Cornejo, de estos hermanos Cornejos, el más chico, el más grande, el del medio? Es el del medio. El más emprendedor de todos, tal vez, el que se anima, viene personalmente con las mulas, digamos. Él y otro hermano, Juan José, que son los 2 que vienen en segundo término. El que viene primero era abogado y ese ve más o menos el terreno. Y ya tenía más o menos vista las tierras ahí en Camposanto. ¿Y se instalan ahí entonces? Y se instalan en Camposanto y ahí fundan el ingenio. O sea que el ingenio data de qué año exactamente. 1760. La primera cosecha fue más o menos 1760, 1761. Ajá. Y la biografía, en este caso, describe toda la travesía del Perú hasta acá seguramente y el desarrollo del ingenio, además, ¿o no? Sí, pero porque aparte de la fundación del ingenio, don Juan Adrián actúa en política y actúa socialmente y hace otra importante cosa que es la navegación del Bermejo. Ah, también. Él fue el que salió por primera vez hasta el río Paraná. Navegando el Bermejo. Tuvo 2 intentos, el primero fracasó y 10 años después volvió a intentar y llegó hasta el río Paraná. Todo eso está relatado en la biografía. ¿Usted es familiar en algún grado de Juan Adrián? Soy descendiente, nieto en 6º grado. Ajá. ¿Y qué le genera, doctor, esta investigación, averiguar sobre esta familia, digamos, averiguar sobre esto? Me imagino que además de escribir, esto genera alguna emoción, algún tipo de... Y sí, a uno le genera, primero, admiración, porque realmente pensar lo que ha sido la travesía desde Locumba hasta Salta, con las mulas cargadas con caña y con el ingenio a cuestas, venirse hasta acá, realmente le genera a uno admiración. Y después llegar acá, instalarse, hacer producir el ingenio. ¿Y en este caso, Juan Adrián Fernández Cornejo vino con familia o constituyó familia? No, él vino soltero y se casó con una niña jujeña, doña Clara de la Corte, que era parienta, era prima de la madre de Güemes. Porque de la madre de Güemes era Magdalena Goyechea y la Corte, eran primas hermanas. Y bueno, y ahí se casa y funda la familia Cornejo,
que hoy en día, usted sabe que estamos diseminados por todo el país. Diseminados por todas partes. Bueno, los cornejos son muchos. Sí. ¿El tronco principal arranca con este cornejo que viene? Son con los dos hermanos, porque el otro, el que viene primero, se vuelve al Perú, no se queda en Salta. Y se queda los dos, Juan Adrián y su hermano, que son el tronco de los cornejos. Bueno, usted sabe, doctor, que usted participa de una colección muy interesante, ¿no? Sí. Que es interesante para los salteños y para el resto del país. Si usted tuviera que decir, bueno, hacer que sea esta colección, porque es qué, porque es emocionante, interesante, atractiva, ¿cómo calificaría esto? ¿Cómo la vendería a esta colección? Y yo creo que la vendería diciéndoles a los salteños, sobre todo, que conozcan lo que han sido sus raíces, lo que son sus antepasados. Porque en general no se sabe de la gente que ha hecho Salta. Se sabe poco. Se sabe poco y nada de la gente que ha hecho Salta y cuánto le debemos a toda esta gente, sin lo cual el azúcar no habría, la colonización de la zona del Bermejo tampoco se hubiera hecho. Es decir, todo lo que han hecho esta gente con los pocos elementos que tenían en ese entonces. Por ejemplo, para la navegación del Bermejo, él construye el barco con que navegan. Pero, y aparte de la navegación del Bermejo, yo creo que se intentó después con el proyecto Portillo, que se llamó en algún momento, sí, pero no se volvió a repetir y fracasó siempre. Lo dejaron morir. Gracias a los porteños. Claro, lo dejaron morir. Gracias a los porteños. Porque salieron al Paraná y ni siquiera le dieron ni las gracias ni nada. Quedó todo. Desde Buenos Aires lo frenaban, que no querían que salga. Bueno, para cerrar un poquito sobre Juan Adrián Fernández Cornejo, ¿cuándo muere Adrián Fernández Cornejo? ¿Cuándo termina su vida en esta tierra? Sí, muere a fines del siglo XVIII. Ajá. Y deja herencia, ¿cuál es la herencia? ¿Cuáles son los herederos de los hijos? Y son un montón de herederos. Uno de ellos es don Antonino Cornejo, que fue gobernador de Salta, fue 3 veces gobernador de Salta. Y bueno, y tuvo una actuación muy importante junto con Güemes. Claro. Bueno, Oscar, le agradezco mucho la visita, vamos a estar atentos a su trabajo sobre Juan Adrián Fernández Cornejo y conocer esta parte de la historia de Salta que muchos a veces desconocemos o si conocemos no valoramos. Y a veces también hay que pensar que en la escuela primaria o la secundaria tampoco somos demasiado estimulados en la búsqueda de estas cuestiones. Así que vamos a estar atentos a esta colección sobre salteños destacados en el país, en la provincia y también en el exterior, porque muchos se formaron afuera, volvieron, tuvieron influencia, fueron editados por editoriales extranjeras en muchos de sus trabajos, en el conjunto de estas figuras y estas personalidades de la historia de Salta. Gracias, doctor. Muchas gracias.